Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico, hoy con la meditación por hoy jueves 4 de junio. Y les recuerdo que hoy jueves a las 7 de la noche, por aquí por Católico Hoy Live, estará el Padre Belisario con ustedes en su curso bíblico. Así que no se lo pierdan hoy a las 7 de la noche. Y la frase para este jueves: el que pregunta llega lejos y nunca se pierde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos delante de Dios que eviten discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy escuchamos el último verso que dice: y cuando Jesús vio que respondió con comprensión, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En el encuentro de hoy entre Jesús y el escriba, el intercambio es de tono conversacional y Jesús realmente felicita al escriba al final, como acabamos de escuchar. Entonces,
Es interesante, ¿no es así? Que Marcos también nos dice en el verso final que nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No se nos dice por qué nadie preguntó más, aunque algunos comentarios bíblicos sugieren que Jesús habló con tanta autoridad que no había necesidad de preguntar nada más. Independientemente de lo que haya sucedido o no en ese encuentro, sin embargo, hay una cosa que podemos decir con certeza de este último verso y nadie se atrevió a hacerle más preguntas, y es que nunca debe aplicarse a nosotros. Nunca debemos temer, es decir, no atreverse a preguntarle algo a Jesús. Tampoco tengas miedo de preguntarle al Padre. De hecho, a lo largo de toda la Escritura se nos enseña cómo orar y se nos instruye de alguna forma a pedir y recibirás. Se nos alienta, se nos exhorta y a veces se nos ordena pedirle cosas a Dios, orar por nosotros mismos y por los demás, como por ejemplo, la oración también ayuda cuando solo necesitamos claridad y en esa oración puede haber preguntas al Señor, preguntas que nos lleven a buscar claridad en nuestras vidas, guía, discernimiento sobre lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. Hoy día puede ser que necesites la guía para perdonar a un hermano, para entender la muerte de un ser querido, preguntarle a Jesús sobre el panorama general de alguna situación que nos trae confusos. Para Dios, el hacerle preguntas, el entrar en ese diálogo con Él, es parte del amor hacia Él, el cual nos habla el Evangelio de hoy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, hermano, atrévete a traer lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos ante Dios y preguntarle sin miedo, presentarle a Él tus dudas, porque Él está ahí para escucharte. Atrévete a ser vulnerable en tu corazón y en tus preguntas también. Ten un corazón abierto para escuchar también lo que Dios tiene que decirte. Tenemos que estar abiertos a esa contestación de Jesús, a esa contestación de Dios. Recuerda que en un diálogo, hermano, hablan dos personas, no solo tú. Hay que escuchar la respuesta que nos tiene que dar el Señor para que ese diálogo sea fructífero. Esa respuesta llegará si abrimos nuestro corazón y confiamos y esperamos en Él. Hay veces que su respuesta es inmediata, pero no la podemos escuchar ni ver porque estamos cerrados a nuestra opinión o en nuestro propio plan o ciegos por el problema que estamos teniendo. Fíjense que lo más que le llamó la atención a Jesús de la contestación del escriba fue cuando le dijo: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús pudo ver cómo su contestación cambió la vida de este hombre, porque él escuchó y pudo entender que amar a Dios y al prójimo como uno mismo valía más que todos los holocaustos y sacrificios que él pudiera hacer. Por eso Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ojalá, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos acercarnos cada día a Dios con la confianza y con un corazón abierto y lleno de amor, para que nuestras preguntas y dudas que tengamos que hacerle al Señor sean contestadas por Dios y mucho más entendidas por nosotros. Porque es en ese acercamiento, hermanos, que con confianza nos encontramos cada vez más cerca del reino de Dios. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, que nos invitan a acercarnos a Dios a través del diálogo diario, incluyendo hacerle preguntas, esperando en el Señor una respuesta a nuestras dudas, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cómo es mi diálogo con Dios? ¿Qué necesito preguntarle al Señor hoy? ¿Está mi corazón dispuesto a escuchar su respuesta y su guía a amar? Oremos.
Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Y te damos gracias, Padre eterno, por ser un Dios que estás ahí para nosotros siempre, que nos escuchas, que estás dispuesto a responder a nuestras dudas y guiarnos en nuestros momentos de incertidumbre. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios de amor. Te pedimos, Señor, en este día que tu gracia nos ayude, Señor, a entender tu mensaje, a entender tus palabras, a entender tus respuestas a nosotros en nuestras dudas, en nuestros momentos de incertidumbre. Que siempre, Señor, podamos amarte y amar al prójimo como a nosotros mismos, y que en ese diálogo, Señor, contigo encontremos ese amor y esa gracia para poder hacerlo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, el que pregunta llega lejos y nunca se pierde.